Bueno, voy a compartir un poco la pantalla. ¿Pudieron descargar el Power de la clase o no pudieron? ¿O todavía no entraron a ver la plataforma? El día de hoy entonces voy a iniciar a ver un poco cuántos participantes. 1, 2, 3. Bueno, voy a instar entonces a que participen más en las clases por Zoom. Desde la siguiente clase entonces voy a estar desarrollando ya en trabajos en clase, entonces de manera a que lo hagamos un poco más dinámico y también de repente para que puedan tener mayor participación dentro del aula virtual también de lo que sería la plataforma Zoom. Entonces empezamos un poco liviano, pero vamos a ir, como se suele decir, avanzando y tanto en conocimiento como también en metodología, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando unas tareas en clase, ¿sí? Entonces, el día de hoy, como les digo, al ver la situación de que la mayoría no está entregando su resumen, y como el plazo es el siguiente, o sea, el viernes, entonces voy a dar ese tiempo para que ustedes lo hagan, pero para la siguiente clase ya vamos a estar con más tareas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Voy a proyectar el Power que ustedes pueden seguir también si tienen a mano. ¿Y de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy referente a la microeconomía? Sobre los principios de la microeconomía. Y ustedes estuvieron leyendo ya dentro del material que está dentro de la plataforma, dentro del libro, y el cual nos habla más bien de los 10 principios, ¿sí? O sea que la microeconomía tiene supuestos de los cuales se basa matemáticamente en cálculos, ¿sí? Y en comportamientos específicos de las personas o los individuos o las empresas. Recuerden que en microeconomía estamos estudiando una ciencia en la cual nos enfocamos en el comportamiento de los consumidores, en el comportamiento de las empresas en específico y también en lo que vendría a ser la oferta, la demanda, ¿sí? De determinados bienes y servicios dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a ser un poco más específicos y ir a lo que son ya los principios en los cuales se basa la microeconomía, ¿sí? Estos principios son 10. Y aquí vamos a mencionar el primer principio de la economía, el cual nos habla que los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué significa disyuntivas? Significa que el individuo debe estar constantemente optando por realizar una u otra cosa, ¿sí? Una u otra acción. En este caso, por ejemplo, el que algo quiere mencionar, algo le cuesta. En este caso, viendo en el caso de ustedes como individuos, como estudiantes, están optando por el conocimiento en esta una hora de clases son y también están optando en vez de realizar otra actividad. ¿Cuál sería esa otra actividad que le está costando a ustedes seguir esta clase del día de hoy? Por ejemplo, ¿cuál sería esa actividad? ¿Qué están dejando hoy para poder estar hoy en clases son, en microeconomía? ¿Le escucho? Los demás entretenimientos, profe.
Sí, y dedicamos nuestro tiempo a aprender. Ok, ok. O sea, ese costo es lo que tenemos que abandonar, tenemos que dejar, en este caso tenemos que optar para que podamos hoy estar aquí, ¿sí? Sabemos que todo tiene un costo y el estudio, lógicamente, además del costo económico, también implica un costo en tiempo, ¿sí? Entonces la economía no supone que nosotros estemos aquí por pura casualidad. Todos estamos aquí a través de un fin, ¿sí? Más bien para llegar a un fin, pero en realidad buscando un beneficio siempre, ¿sí? Por un lado es obtener el conocimiento, ¿sí? Obtener la experiencia, ¿sí? Entonces, obtener tal vez el título universitario para los que están por llegar o los que van a llegar, Dios mediante lleguemos todos, ¿sí? O sea, que lleguen todos los del curso, pero como les digo, es un riesgo también, ¿sí? El que están asumiendo, ¿sí? Entonces, todo eso nos cuesta. Entonces, el individuo, la primera ley es la que la que le cuesta o el costo al cual tiene que renunciar para obtener determinado beneficio, ¿sí? O bien o servicio, ¿sí? Aquí da otro ejemplo, el cual nos menciona cómo el padre de familia gasta el salario, ¿sí? Eso, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, ¿de qué manera? ¿De qué manera está gastando su dinero, su salario? ¿De qué manera los distribuye? Entonces, es una decisión económica también. Y debe estar optando de manera constante, ¿sí? El gobierno también está optando de manera constante en qué gastar el dinero público, ya sea en la edificación de puentes o en gastar en educación, ¿sí? Entonces, la principal disyuntiva de la economía es la que enfrenta a nivel general la economía en sí, haciendo un resumen, sería que tendría que optar siempre por tener una mayor eficiencia o una mejor equidad. Ya que llama la economía eficiencia, llama en realidad al máximo beneficio de los recursos que son escasos. Recuerden que la economía siempre busca la administración de los escasos recursos para dar satisfacción a las necesidades que son ilimitadas. Y ese concepto siempre lo tenemos en mente. Entonces, ¿qué sucede? Hay siempre o existe una disyuntiva siempre en lo que es eficiencia y equidad. ¿Por qué? Porque se contraponen los dos conceptos, ya que eficiencia siempre busca el máximo beneficio de los recursos que son escasos. Y sin embargo, cuando hablamos de equidad, hablamos de un concepto más social. Hablamos de darle equitativamente a todos los beneficios, a todos, ¿sí? A todos. Allí está un poco la controversia, o sea, digamos, la disyuntiva a la hora de optar, porque sabemos que dentro de la economía el que es más eficiente tiene mayor recurso, ¿sí? Mientras que existe un sector que busca equidad, que significa que quiere también acceder a los beneficios, ¿sí? Como ser parte, por ejemplo, de una familia. Puede ser que dos personas son activamente, económicamente activos, pero mantienen a 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También, si va a ser equitativo, entonces tiene que distribuir a cada uno de sus miembros, ¿sí? Si va a tener en cuenta solo el factor equidad, ¿sí? Sin embargo, si solamente da la prioridad a la eficiencia, entonces en realidad va a haber un solo administrador y él va a disponer de todo lo que había ganado en el mes. O en el caso de que sean dos, los dos van a disponer
de acuerdo a la voluntad de ellos, ¿sí? Entonces, esto sucede mucho a nivel familiar, a nivel empresarial, ¿sí? Entonces, ahí siempre va a haber una disyuntiva. A nivel social es un tema de debate porque sabemos que la equidad en su gran parte y en la mayoría de todos los países, empresas, no se cumple en su gran mayoría. Pero, como sabemos, es una lucha constante. Entonces, las empresas, los individuos y el gobierno están en constante disyuntiva a la hora de optar entre eficiencia y equidad, ¿sí? Ese es el primer principio, ¿sí? Luego pasamos al segundo, y esto lo encuentran ustedes también dentro del material que yo había proveído dentro de la plataforma, ¿sí? Solamente que aquí está un poquito más resumido y ya con ejemplos, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? El segundo principio sería que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. O sea, en economía siempre hablamos de renuncias constantes, porque como sabemos los recursos son escasos y tenemos que constantemente optar qué opción vamos a tomar, ya que conlleva comparar el costo que me genera en base al beneficio que voy a obtener. Entonces, voy renunciando a ciertos beneficios por un beneficio mayor, ¿sí? Eso me lo postula la economía, entonces es un concepto bastante lógico en economía, pero que tenemos que manejarlo también, ¿sí? Que el costo dentro de economía no es el mismo costo que contabilidad, no es el mismo costo que solemos mencionar de un bien o un servicio, sino estamos hablando de un costo de sacrificio, de un costo que me genera ese beneficio a través de la opción. ¿Qué significa? Que si yo opto por asistir a la universidad en vez de hacer otra actividad de ocio, entonces, ¿cuál sería el costo en economía? Sería el costo que me hubiese generado ese otro bien que renuncié, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, puede ser algún hobby que tenga a las 7 de la tarde, entonces, ¿qué beneficio me generaba eso? Lo comparo con el beneficio que me genera estudiar en la universidad, obtengo que el beneficio de estudiar en la universidad es mayor, entonces el costo que voy a tener de una cosa o de estudiar en este caso sería el costo de aquel ocio, ¿sí? Ese va a ser el costo de estudiar, ¿sí? Va a ser el costo de ese ocio. Entonces, es así la dinámica dentro de lo que es la economía. No estamos hablando aquí de cuánto me está costando mi estudio, no, sino estoy hablando de cuánto me cuesta el bien que estoy dejando por estar en el estudio o por estar estudiando en este momento. O sea, ese es el concepto económico, ¿sí? Entonces, es el concepto que vamos a manejar dentro de microeconomía. A los individuos les cuesta, y les cuesta porque tiene un costo de renuncia. Luego tenemos una decisión de por medio de estudiar o no estudiar en la universidad. Entonces, allí utilizamos el primer supuesto, que es la disyuntiva de las opciones, ¿sí? En que tomo este camino o tomo el otro camino. Entonces, constantemente estamos decidiendo, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla, lo que ya mencioné. Es el costo a lo que renunciamos para conseguirla, ¿sí? Entonces, yo renuncio a ir a determinada hora, por ejemplo, al gimnasio, entonces ese costo es mi costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, en vez de ir al gimnasio, estoy aquí estudiando microeconomía. Entonces, ese es mi costo.
Es el costo al cual renunciamos, ¿sí? Ese es el coste de oportunidad dentro de lo que es microeconomía. Y aquí tenemos una imagen, ¿sí? Bastante sencilla en realidad, es solo a modo de ejemplo, en el cual tenemos en este caso, impermeables y por otro lado el paraguas. Entonces, constantemente estamos optando entre si compro impermeables o compro paraguas, ¿sí? Entonces, hay una cuestión de que si compro paraguas, entonces mi costo de oportunidad va a ser los impermeables, ¿sí? Entonces, esa lógica económica es lo que se maneja dentro de economía. En el segundo supuesto, pasamos al tercero. El tercer supuesto, ¿sí?, nos habla de que las personas racionales piensan en términos marginales, ¿sí? Entonces, adquirimos otro concepto económico que nos habla en términos marginales. ¿Y qué significa términos marginales o costos marginales o beneficios marginales? Estamos hablando de marginales cuando nos referimos al coste total, incluido una unidad más. Es el costo que nos genera una unidad más ya sea en consumir o en producir. Entonces, a eso yo le llamo un coste marginal, ¿sí? Entonces, por cada materia que voy asumiendo del total, entonces significa que estoy teniendo un coste marginal, ¿sí? De la misma manera cuando yo produzco un bien, tengo un total, un ejemplo. Me va a costar producir 100 sillas, 10 millones de guaraníes. Bueno, eso es hipotético. 10 millones de guaraníes, el total. Ahora, ¿cuánto me va a costar producir una silla más? Ese vendría a ser sobre el total, ese vendría a ser mi coste de producción marginal, ¿sí? Entonces, lo que me cuesta a mí producir una unidad más o consumir, por el caso que sea de consumir o de adquirir una unidad más sobre el total de lo que ya estoy consumiendo, a eso llamo coste o términos marginales. Entonces, es un concepto también bastante clave dentro del tercer principio de la economía, ¿sí? Y aquí me da dos ejemplos. Las personas racionales hacen todo lo posible para alcanzar sus objetivos dadas las oportunidades. Y aquí pongo un ejemplo bastante sencillo. Aprovechando la virtualidad, decimos, voy a tomar este bimestre 3 materias, ¿sí? Aprovechando la oportunidad de que es virtual. Vamos a ponerla así, aprovechando de que las clases son virtuales, entonces voy a tomar 3 materias, ¿sí? Entonces me va a generar un costo por encima de lo que me hubiese costado solamente llevar 2, porque en realidad era lo normal, pero yo decidí llevar una materia más aprovechando la oportunidad. Entonces allí voy a tener un coste marginal que va a ser el resultante entre esa una materia que estoy llevando adicional y el total de lo que me hubiese costado ese bimestre llevando las demás materias normales, el total, ¿sí? Entonces, de esta manera es como funcionan los términos marginales. Entonces, las personas, las empresas, a más que crecen, y esto hago referencia siempre en todas las clases de micro, que a más que crecen tienen sus costes marginales menores, ¿sí? Porque tienen un total bastante amplio, entonces producir uno más ya prácticamente le va costando cada vez menos, ¿sí? Entonces,
las grandes empresas tienen costes marginales relativamente bajos, ¿sí? Entonces, es allí donde aprovechan las oportunidades y los recursos con los cuales cuentan, ya sea en tecnología, ¿sí? En habilidades empresariales. Entonces, esos factores productivos están totalmente bien compenetrados y trabajan de manera eficiente, y es por ello que generalmente cuesta cumplir con el término de equidad, ya que estas empresas o estos individuos tienen mayores recursos que los demás. Entonces ahí ya hay una disyuntiva, ya no hay igualdad, y por lógica, entonces siempre tiene que intervenir un agente regulador externo para que pueda regular la situación. Pero en ramos generales es eso a lo que me refiero cuando hablamos de términos marginales. Es lo que al individuo, a las empresas les cuesta producir una unidad más o consumir, en este caso si es individuo, una unidad más de un bien o servicio, ¿sí? Entonces, hablamos también de que una persona es racional, emprende una acción sí y solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el costo marginal. Y esto es una cuestión lógica. Sabemos que el beneficio marginal, ¿sí? ¿Qué significa? A mí me va a generar un mayor beneficio producir esa unidad más, ¿sí? O a mí me va a satisfacer más consumir esa unidad más de lo que ya estoy consumiendo o de lo que ya estoy produciendo, que lo que esa unidad me va a costar. ¿Sí? El costo siempre tiene que ser inferior al beneficio de una unidad que voy a producir o que voy a consumir. Entonces, en base a eso, es lo que todo individuo actúa. Solamente y únicamente va a emprender una acción si es a beneficio marginal superior que al coste, independientemente de cuántas unidades sea, ¿sí? Entonces, siempre eso se cumple en economía, ¿sí? Y acá hay una pregunta para debate. ¿Por qué el agua es más barata y los diamantes son más caros? ¿Por qué ustedes creen que el agua es más barata y los diamantes son más caros? Porque en el diamante se genera cierta escasez, profe, y el agua tenemos abundante. Exactamente. El ¿No vas a agua, preferir, no vas a preferir estando en el desierto un diamante que un vaso de agua, pues? ok. ¿Alguien opina diferente que el compañero? ¿Por qué el agua es más barata y los diamantes son tan caros? Y en teoría es como el compañero lo mencionó, sabemos que en el mercado todo lo que es abundante, ¿sí? Generalmente es más barato, y lo que escasea generalmente es más caro. Y hay una lógica aquí de que obviamente los diamantes son más escasos que el agua, entonces es por eso que son más caros, ¿sí? Porque como sabemos, lo que abunda en la economía se abarata, y lo que escasea, lógicamente, el precio de obtener ese bien o servicio aumenta. Y aquí tenemos también algunas justificantes de la situación, del por qué el agua es más barata que los diamantes, o por qué los diamantes son más caros. Es la disposición de una persona por pagar el bien, se basa en el beneficio marginal que generaría una unidad adicional de ese bien, ¿sí? Entonces, lógicamente que
hay poco. Y generalmente es una conducta humana, si vamos a entrar a hablar de comportamiento de los consumidores, es una conducta humana que generalmente lo que hay poco es lo que yo quiero más. Es así, es una psicología que tenemos generalmente los seres humanos, y entonces también hay unos principios económicos en base a eso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo estoy dispuesto? Imagínense en una, digámosle que en una cuestión ahí de ver el agua o el diamante, entonces, si preguntamos cuánto yo estoy dispuesto a pagar por ese diamante, entonces inmediatamente nosotros hacemos esa relación en que me va a generar mayor beneficio obtener ese diamante. Uno más de ese diamante que de todo el agua que yo pueda llegar a adquirir, ¿sí? Porque hay bastante. Entonces, allí es donde genera esa suba de precios, ¿sí? Porque todos quieren, ¿sí? Todos quieren, y el bien es escaso. Entonces, todos le dan, digámoslo, un valor subestimado, o sea, un valor más elevado del que realmente puede llegar a ser, por todo lo que representa ese diamante, entonces, y por todo el beneficio que a mí, en forma personal, y estoy hablando de gusto y satisfacción, me puede generar el adquirir ese bien, ¿sí? Entonces, por esas cuestiones es que optamos generalmente a pagar hasta cifras multimillonarias por un diamante, un rubí o cualquier tipo de diamante que lo consideremos o que el mercado está considerando que fue bastante importante, que lo utilizó, qué sé yo, la reina de Francia, no sé. Entonces, generalmente el precio es bastante elevado, ¿sí? En una subasta, el que propone la mayor paga es el que lleva el bien, ¿sí? Entonces, la gente, o sea, los individuos o las personas, o como quieran llamarlo, le proporcionan ese valor, el mercado le proporciona ese valor. Entonces, es ahí que nuestros estándares de beneficio aumentan, ¿sí? Pero es un valor intrínseco en realidad, porque lo que un valor de necesidad básica es el agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros le damos un valor intrínseco al diamante, entonces es el que tiene mayor valor dentro del mercado, ¿sí? Entonces allí hago el análisis del beneficio marginal. ¿Qué valor yo voy a obtener, qué beneficio marginal por obtener un diamante? A lo mejor me voy a ver bien con ese diamante por mi cuello, o voy a ser la persona más envidiada, no sé, del país si tengo ese diamante. Entonces ahí hay una cuestión que somos capaces de pagar por ese bien o ese servicio, atendiendo la satisfacción y gusto de cada individuo, ¿sí? Eso también entra mucho que ver, mucho en juego también. También depende de las unidades del bien que se tengan, como ya mencionamos, es escaso, entonces por eso es que se quiere, ¿sí? O tiene mayor demanda. Aunque el agua es esencial, el beneficio marginal de un vaso adicional es pequeño, ya que el agua es abundante. Como el compañero ya mencionó, ya dijimos que el agua es abundante. Entonces, lo que mucho hay, poco se quiere, ¿sí? Entonces, es una cuestión de disyuntiva lógica, ¿sí? Nadie necesita diamante para sobrevivir, ¿sí? Eso es también una postura, ¿sí? Que de repente podemos decir que nadie necesita un diamante, no voy a morirme si no compro o no obtengo ese diamante. Pero ¿qué sucede? Que nosotros le damos ese valor intrínseco, que significa por estimación de masía. Entonces sucede que adquirimos estos bienes innecesarios en realidad, pero que en realidad está satisfaciendo cierta necesidad del individuo. Bueno, luego tenemos el cuarto principio,
que habla de que los individuos responden a incentivos. ¿Sí? ¿Cuál sería el incentivo de ustedes hoy para estar aquí en esta aula virtual? ¿Cuál sería ese incentivo? Eso ya es personal, cualquiera puede compartir. ¿Cuál sería su incentivo? ¿Le escucho? El aprendizaje, bro. El aprendizaje. Bueno, eso es para Arnaldo. ¿Alguien más? Solo el aprendizaje es un incentivo. A ver, ¿te escucho, Araceli? Sí, profe, aprender y también como tenemos, o sea, como tengo un objetivo de llegar a ser profesional. Exactamente. Exactamente. Y los conocimientos no están por encima de nada, ¿sí? Porque sabemos que el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales y los vamos desarrollando durante toda nuestra vida. O sea, que no es solamente siendo yo estudiante en la universidad, sino que vamos creciendo en conocimiento y en aprendizaje. Pero también como la mayoría dijo, que el conocimiento es lo que buscan y es válido, como también por lógica, si voy a hablar en términos económicos, vamos tras el título y en realidad es así, porque además del conocimiento, lógicamente queremos hacer constar ese conocimiento a través de un título universitario, ¿sí? Entonces, si me hablas económicamente, un poco más realista me vas a decir por el título, entonces le digo que si bien es importante, pero también debería ser un incentivo el aprender y el adquirir el conocimiento respectivo, ¿sí? Porque como sabemos, vamos creciendo y si de repente no ejercemos nuestra profesión, siempre de alguna u otra manera vamos a aplicar en el diario vivir lo que son los conceptos económicos. Al menos en esta materia, economía no lo van a estudiar de balde, porque lo van a poder aplicar en su economía doméstica, en su economía sencilla, en su economía personal. Entonces, ir viendo y ir trazando ciertos incentivos como estudiantes, ¿sí? Pero que espero nomás que no sea meramente económico, que sea solamente el título, ¿verdad? Sino que también sea el conocimiento, el aprender y generalmente, y les digo en modo personal también, que estos conocimientos ustedes después los pueden transmitir a otros futuros colegas, ¿sí? Como es el caso, ¿verdad? De que pueden llegar a enseñar a otros, ¿sí? Entonces es importante también tener el conocimiento, afianzar el conocimiento de manera de después poder transmitirlo a otros, ¿sí? Y ayudar a otros. Inclusive podemos asesorar a otras personas, ¿sí? Entonces que de repente no tienen ese conocimiento básico, pero que nosotros podemos orientar, ¿sí? De cierta manera. Y es eso entonces el incentivo, ¿sí? O sea, los individuos actúan en base a ese incentivo, ¿sí? Acá dice, si sube el precio de una manzana, la gente decide comer más peras y menos manzanas, ya que el costo de comprar una manzana es mayor. Por otro lado, los productores deciden contratar más personal para sembrar manzanas, ya que el beneficio de vender una manzana es más alto. O sea que el incentivo varía de quién yo sea. Si yo estoy en la postura del que compra o del que produce, o del que consume o del que produce. Entonces los incentivos están dados dependiendo en qué posición yo esté. ¿Sí? En la situación en que ustedes están, que son los estudiantes, entonces esos vendrían a ser los incentivos, ya sea el aprendizaje, el conocimiento y el adquirir el título universitario. ¿Sí? Entonces, en el caso de las personas o los individuos que compran,
Entonces, y las peras están más caras, como menciona allí, entonces, lógicamente van a buscar otro producto sustituto, en este caso la pera. Pero, sin embargo, si estoy en la línea de lo que son los productores, entonces voy a tratar de producir o de plantar más manzanas para vender en el mercado porque han subido el precio. Entonces, es una lógica también en cuanto a los incentivos se refiere. O sea, que cada sector económico tiene distintos tipos de incentivos, ¿sí? Entonces, reaccionan de manera distinta. Entonces, tenemos nosotros como profesionales también, o como futuros profesionales, ubicarnos en qué área estamos, ¿sí? En qué sector. Entonces, si estoy hablando con una persona que está refiriéndose al consumo, lógicamente va a preferir comprar peras que manzanas porque la manzana está más cara, ¿sí? Entonces yo tengo que orientarle por cómo o de qué manera puede ahorrar en ese caso, ¿sí? O optar por otra opción o ver más opciones, ¿sí? Sin embargo, si yo estoy en el área de los productores o estoy asesorando a los productores, lógicamente va a ser distinta la perspectiva y distinta el consejo, o sea, distinto el consejo. Entonces, siempre tenemos que tener una visión panorámica, o sea, una visión general de la situación. En economía es importantísimo tener en cuenta los factores y en dónde yo estoy, de manera a poder también yo orientar, ¿sí? Orientar a quienes, a los sectores involucrados, ya sea los consumidores o demandantes, o ya sea los productores, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener esa visión. Entonces, ¿en dónde estoy yo? ¿Sí? Entonces, como estudiante, ese mi incentivo. Como funcionario de una empresa, por ejemplo, ha de ser otro mi incentivo, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué sector, en qué área estoy, o si soy dueño de una empresa, es totalmente otro mi incentivo, mi motivación. Entonces, eso también influye en la manera en que se comportan los individuos. Entonces, cuando vemos una actitud que tal vez no esté acorde de repente a lo que nosotros pensamos o actuamos, o tenemos una postura bastante rígida, entonces tenemos que analizar bien en manera general, ¿sí? De manera general, porque muchas veces decimos subió demasiado el gas, pero resulta ser que él es dueño de la Petro. Entonces, ¿qué pasa? A él le conviene, ¿sí? Entonces depende muchísimo en qué área estoy, o sea, con quiénes trabajo o de qué manera me desenvuelvo en esa área específica. Entonces, como profesionales y como de repente estudiantes de la universidad, siempre tenemos que tratar de ubicarnos también, ¿sí? En cada sector, ¿sí? Entonces, por ahí hasta los comentarios a veces cuentan, ¿sí? Y cuentan muchísimo, ¿sí? Bueno, en el quinto principio hablamos del comercio, ¿sí? El comercio que puede mejorar el bienestar del mundo, ¿sí? Como sabemos, tanto las exportaciones como las importaciones hacen las exportaciones netas dentro de un país y, lógicamente, la diferencia genera un ingreso importante dentro de la contabilidad nacional, ¿sí? Y lo yace como un comportamiento interno-externo, ¿sí? Sería la diferencia. Y eso se refleja dentro de una contabilidad nacional, ¿sí? Estoy hablando más bien ya en forma macroeconómica, pero a nivel general sabemos que el comercio, tanto la compra como la venta de los bienes y servicios, hace que la economía en realidad funcione. ¿Qué sucedió en este último año? Sí, porque prácticamente ya va a ser un año. Las exportaciones y las importaciones disminuyeron, el comercio internacional bajó, las fronteras se cerraron, ¿sí? En su gran mayoría. Entonces, los países
tuvieron que ver o optar por otro manejo, otro sistema de comercio, ¿sí? Que tuvo que acarrear muchas consecuencias negativas en la economía. Y esto influye, claro que sí, influye negativamente. Pero como dijimos y vamos mencionando, el comercio es lo que dinamiza la economía y esto no se vio en un año. Al contrario, va disminuyendo, ¿sí? De manera, digámosle, constante. Entonces, eso repercute a nivel mundial. Ojalá Dios mediante no lleguemos a una recesión, ¿sí? Pero mundial. Pero, como saben, el comercio es lo que da vida y sentido a la economía. Y hablo de comercio porque hablo de compra y venta, ¿sí? Si yo produzco nada más pero no vendo, entonces no tiene ningún sentido económico. Siempre el sentido va a ser entre la compra y venta. A eso me refiero cuando hablo del comercio, ¿sí? Las familias no podrían aislarse, ganan mucho si se aprovecha la posibilidad de comerciar con otras familias. Sabemos que el comercio hace que el dinero fluctúe, ¿sí? Entonces hace que realmente la economía vaya fluyendo. Bueno, eso es un concepto genérico básico. Luego tenemos el principio sexto, ¿ya? Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La economía de mercado asigna los recursos por los medios de todas las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares cuando interactúan en el mercado de bienes y servicios. Sí, la economía de mercado, entonces, es el sexto principio. Entonces, la economía de mercado se refiere más bien a que cada empresa o cada institución está descentralizada. Si bien hay normas, hay política de mercado, hay política monetaria, política comercial dentro de un país, pero el libre juego está dentro de cada mercado, ¿sí? Y cada mercado, dependiendo de qué rubro sea, tiene estipulado un precio, un libre juego entre la oferta y la demanda. Entonces, en el sexto principio nos habla de eso, de que en realidad el mercado o la economía del mercado está descentralizada, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere al flujo que ya habíamos desarrollado entre las familias o los hogares y las empresas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Proporcionan factores económicos de trabajo las familias proporcionan factores de trabajo a las empresas, que a su vez las empresas utilizan este factor de trabajo para producir los bienes y servicios que necesitan las mismas familias, ¿sí? Entonces, es así como va fluctuando y la economía en sí florece y es como una fuente, así como sabemos una fuente inagotable de agua, de esa misma manera, y es como funciona la economía dentro del mercado, ¿sí? Entonces los mercados están, ¿sí? Entonces van fluctuando y eso es lo que hoy por hoy va disminuyendo ante la situación. Pero en sí están descentralizados. ¿Descentralizados de qué? De repente del gobierno, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de que están descentralizadas y que es a libre juego, de cierta manera, entre la oferta y la demanda. El séptimo principio de la economía es el que nos habla de que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Recién acabamos de mencionar que los mercados son libres, que la economía de mercado es libre. Ahora, de cierta manera, como sabemos que hay política monetaria, política económica, política comercial, el Estado tiene cierta influencia a través de la mano invisible o el papel del Estado dentro de una economía nacional. Pero cuando hablamos de esto ya estamos hablando de magnitudes macroeconómicas, pero si bien es un principio de la economía que el Estado puede intervenir en determinadas situaciones.
El papel del Estado es velar por el cumplimiento de las normas vigentes. Tenemos normas fiscales, ¿sí? Normas jurídicas, civil, también tenemos las tributarias, entonces tienen que ser cumplidas en su totalidad. Y también política monetaria, que es lo que más influye también. Entonces son clave para la economía del mercado. Estamos hablando también del derecho de la propiedad. Esto creo que lo habíamos mencionado en economía ambiental. No sé si se fue con este grupo, pero hablamos mucho de derecho de la propiedad. Sabemos que en el Código Civil es donde se establece el libre derecho a la tierra, ¿sí? Derecho a obtener o a tener una propiedad, ¿sí? Entonces, esos derechos deben estar bien estipulados a través de las documentaciones, lógicamente los títulos de la propiedad, pero también estamos hablando de que se vele por el cumplimiento de esos derechos, ¿sí? Y acá recordamos el caso Cuba. Si ustedes saben que en Cuba el Estado es el dueño de todas las propiedades que están dentro del Estado, o sea, del país. O sea, Cuba no hace una división de su territorio dándole derecho a sus habitantes de tener un título de propiedad de cierta área, ¿sí? O superficie de la tierra, sino más bien el Estado es el dueño de la tierra, ¿sí? O sea, esa es una situación de comunismo y eso llega a un extremo. Dentro de la economía lo menciona como una equidad máxima, ¿sí? Porque hay una equidad excesiva en el sentido de que hay un solo dueño. Entonces, la teoría dice que todos son iguales en ese caso, en cuanto a los habitantes se refiere. Entonces, eso es lo que hace el comunismo, ¿sí? Unifica. ¿Y qué sucede en el libre juego de mercado? En realidad no tendría que meter demasiado la mano en la toma de decisiones el Estado dentro del mercado, porque si no, no hay esa libre eficiencia en el sentido de que el que produce más tiene más beneficios, menos costos y va produciendo a más día más productos, más bienes, más servicios. Eso no sucede en un Estado en donde interviene netamente, en donde tiene una mano invisible en la cual dice, no, aquí no hay derecho de propiedad, aquí todo es de todo del país, ¿sí? Entonces, allí ya vamos a un extremo, ¿sí? Pero sabemos que de cierta manera siempre tiene que haber una intervención del Estado en cuanto a las políticas económicas se refiere y monetaria por sobre todo. El octavo principio vendría a ser el nivel de vida de un país depende de su capacidad en producir bienes y servicios, ¿sí? Acá en Paraguay, ustedes dicen que el nivel de vida es alto, mediano o bajo. ¿Cómo lo calificarían? El nivel de vida. No lo califican de ninguna manera. Medio abajo luego, profe. Media abajo. ¿Por qué, Andrés? Arnaldo. Arnaldo, ¿por qué media abajo? Y porque según ahí lo que dice la diapositiva es, depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Sí. Y nosotros, fábrica al menos no tenemos mucho, nosotros exportamos la mayoría de las cosas y es que de eso va a depender, pues entonces capaz nomás que es media baja. Sí, exactamente. Exactamente, Arnaldo. Y en realidad no estamos en un nivel alto. Si mentiría si dijera que estamos en un nivel alto. No, estamos en un nivel, en un país subdesarrollado en donde todavía hay mucho que hacer en cuanto a la producción de bienes y servicios, porque como el compañero mencionó, no tenemos grandes fábricas, industria, ¿sí? O sea, simplemente
exportamos los bienes, o sea, los productos en estado natural en su mayoría. Entonces, vivir solamente del PIB, el Producto Interno Bruto, de todo lo que el país produce nada más, no nos asegura que vamos a tener un nivel de vida alto, ¿sí? Entonces, estamos en un nivel intermedio, ¿sí? Si bien las cosas, la administración del Estado, la administración pública, no ha sido de la mejor, pero en comparación a otros países puede ser que sí en algunas decisiones y puede ser que no en otras decisiones, porque sabemos que estamos en un país capitalista también, eso también lo puedo mencionar. Entonces sucede que hay ciertos áreas sociales que no son tenidos en cuenta, sin embargo tampoco hay una tasa de crecimiento elevado en cuanto a la producción e industrialización de los bienes. Entonces estamos en un nivel ahí intermedio, ¿sí? En donde se requiere todavía de mucha inversión por parte del Estado, de garantías de que realmente se van a cumplir las normas, ¿sí? Las leyes, como para dar esa garantía de que se van a poder beneficiar los inversores, ya sea el país o de fuente extranjera, de lo que es los productos en estado natural en el país, ¿sí? Porque no se industrializa, porque no es porque no hay inversionistas, sino porque no hay garantías institucionales, ¿sí? Entonces, es así como podemos definir que nuestro país no está en el nivel más alto. ¿Por qué no dice la economía? De que el nivel de vida depende de la capacidad de producir estos bienes y servicios. Y como menciona también que cuando más se produce, mejor, y la mayoría de los habitantes disfrutan, ¿sí? Viven mejor, o sea, la calidad de vida es mejor. Entonces eso no se observa tanto en nuestro país. Entonces podemos decir que estamos en un nivel intermedio. El noveno de los principios nos habla de los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? Entonces sabemos que cuando hay algo de mucho, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay algo mucho? Estamos hablando de una inflación, ¿sí? En cuanto a dinero se refiere, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice mi postulado, mi principio de la economía? Me dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? Entonces estoy hablando de una inflación, dice el aumento del nivel general de precios de la economía. O sea, en realidad, a más dinero sabemos que el producto, o sea, el costo de los productos dentro del mercado aumenta, ¿sí? Estoy sintiendo que alguien estoy escuchando, a ver. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Yo, profe, Bueno. se me cayó el celular, perdón. Ok. Vamos a esperar que la compañera silencie un poquito, si no le silencio a todos nomás ya. Bueno. Sabemos que el dinero hay demasiado, o sea, se imprime. Ustedes saben que el dinero se imprime dentro del Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El gobierno empieza a imprimir dinero, ¿sí? Entonces, hay demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Todo sube porque hay mucho y los bienes empiezan a subir de precio, ¿sí? Porque hay un mayor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, sucede una inflación, ¿sí? Es la suba en realidad de todos los bienes, del precio de todos los bienes dentro de la economía. Entonces, el valor del dinero, en este caso,
disminuye, ¿sí? Entonces, al haber una inflación, primeramente el gobierno imprime estos billetes, ¿sí? Entonces, los precios de los bienes y servicios son los que suben, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan, que lo que sube son los precios de los bienes y servicios. Entonces, estamos ahí en una inflación generalizada, sería inflación o suba excesiva de los precios de los productos, ¿sí? ¿A qué se debe la inflación? En la mayoría de los casos es por el crecimiento en la cantidad de dinero disponible. O sea, la gente tiene un mayor poder adquisitivo. O sea, ¿qué pasa si yo gano más, consumo más? ¿Sí? Si yo gano 2 millones, voy a consumir por 2 millones. Si yo gano 3 millones, voy a consumir o gastar por 3 millones. Entonces, es así como funciona la economía. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre una inflación porque la gente tiene un mayor poder adquisitivo, entonces hace que los precios de todos los bienes suben. ¿Por qué cuando hay un ajuste, y eso hay una queja masiva de todos los individuos, que cuando hay un ajuste en el precio, en el salario mínimo vigente, inmediatamente suben todos los productos, ya sea la canasta familiar o del gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo económico en forma, digámosle, sistemática, que al subir el salario mínimo, lógicamente las personas, sea 80, 100 mil o no sé cuánto puede ser que suba el salario, de igual manera ya tiene un poder adquisitivo superior y eso a nivel país aumenta considerablemente. Entonces sucede que de esa misma manera aumenta el precio de los bienes y servicios, pero esto también está sujeto a otros factores, no es a rajatabla que se cumple que necesariamente suba en forma generalizada, ¿sí? Puede ser que de ciertos productos sí, ciertos productos no, dependiendo, ¿sí? Pero suele ser una de las causas, ¿sí? Cuando un país crea grandes cantidades de dinero o imprime, su valor disminuye, ¿sí? Entonces el valor va disminuyendo, la gente gana más, adquiere más, pero el dinero en sí va perdiendo su valor, ¿sí? Porque anteriormente yo podía comprar por 500, por ejemplo, una empanada, y hoy por hoy no voy a comprar ni por 500 ni por 2000 una empanada, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de dinero en el mercado y lógicamente va perdiendo su valor, ya no se imprime, y a partir del 2000 para arriba tenemos dentro de lo que es nuestro mercado, ¿sí? Entonces a eso se refiere el noveno principio, ¿sí? Y por último, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Ustedes saben que en una economía sencilla, una economía nacional, ¿sí? Estamos hablando en términos macroeconómicos ya otra vez, pero sucede esto dentro de la economía y es básico que generalmente el gobierno tiene que estar optando entre la inflación y el desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un excesivo nivel o suba de los precios generalizados de los bienes y servicios, sucede que el desempleo puede ser que disminuya, ¿sí? Sin embargo, si los precios empiezan a bajar, el desempleo empieza a subir. ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque en realidad la gente que está en pleno empleo, o sea, que está con trabajo, es la que gasta, ¿sí? Entonces hay un mayor poder adquisitivo, entonces ¿qué sucede? Que los precios pueden ir subiendo, ¿sí? Entonces, el aumento en dinero estimula el gasto y la demanda de los bienes y servicios. Y si yo tengo mucho dinero es porque estoy trabajando. Entonces, ¿qué hago? Gasto más.
Y el aumento de esa demanda de los bienes y servicios hace que suba el precio, pero también aumenta la cantidad de bienes y servicios y se contratan más trabajadores, ¿sí? Entonces, aumenta la demanda, suben los precios, ¿sí? Porque cuando se quiere mucho de algo, empieza a escasear ese bien, entonces el bien empieza a subir de precio, ¿sí? ¿Y qué pasa? A su vez, tenemos una demanda de lo que es la mano de obra o del factor de trabajo, entonces se contrata a su vez mayores trabajadores, ¿sí? El aumento de la contratación de trabajo disminuye el desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay menor desempleo, es que significa que hay mayor inflación, ¿sí? Y si hay mayor desempleo, es la inversa con la inflación, o sea, actúan en inversa, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Hasta el 9º. Después voy a dejar que lo lean ustedes, ¿sí? Para no cansarlos, ¿sí? Porque sé que tienen que realizar también sus resúmenes. Y quiero consultarle qué tal van con sus resúmenes. ¿Pudieron empezar algo? ¿Nada todavía? Y bien, profe, estamos avanzando con el resumen. Ok. Les recuerdo que voy a leer cada resumen. Doy la aclaración de que si no es del material que les dejé en la plataforma, no voy a considerar los 3 puntos porque tampoco voy a considerar un trabajo que no pedí. ¿Sí? Eso hago la aclaración ya porque muchas veces sucede de que entregamos los trabajos por entregar nada más y en realidad no corresponde a lo que se les solicita o lo que la docente muchas veces solicita. Entonces doy la aclaración también ya sobre eso. Y es exclusivamente de las páginas que les dejé ahí dentro de la plataforma, la guía. Y hago la aclaración que es hasta el viernes. Y el viernes vamos a estar ya haciendo trabajos en clase para que también haya mayor participación. Eso ya lo mencioné al iniciar, para que ustedes puedan también de repente ser más valorados en cuanto al tiempo, ¿sí? Entonces tengan su puntaje ya aquí dentro de la plataforma de Zoom, ¿sí? Entonces vamos a estar realizando esas tareas en clase, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda referente a estos supuestos? Ustedes lo van a leer más en el libro, no sé si quedó algo en el tintero de repente. ¿Ninguna duda? Bueno, siendo así voy a estar llamando lista y por favor si me confirman su asistencia en el micrófono. ¿Sí? Hoy ya es el 16, sería la tercera clase prácticamente ya. ¿Alguien se está incorporando el día de hoy recién? Bueno. Vareiro Areco Arnaldo. Presente, profe. Césped de Mosqueda Araceli Luján. Presente, profe. Colmán Gómez Joel Adrián. Colmán Gómez, ¿está o no está? Del Valle Rodas Arnaldo. Presente, profe. Forcado Ramona. Presente, profe.
Morel Pereira. Maida Graciela. Presente, profe. Mota Chaparro Andrés. Presente, profe. Rieve Joyner. Nayeli Rachel, ¿puede ser? Presente, profe. Sommerfeld Roberto Daniel. Roberto Daniel. Vallejos Lucas Daniel y Lucas Fabián. Lucas Fabián y Lucas Daniel. Carolina Joana. Presente, profe. Ok. Bueno, siendo así, les libero para que presenten. Hasta las 18 horas tienen tiempo para presentar sus resúmenes. La próxima clase sería el viernes. Y les dejo trabajar. Hoy no les estoy dejando tarea, entonces pueden terminar, porque he visto que nadie todavía no presentó el resumen, ¿sí? Entonces, siendo así, les libero. Que tengan una muy buena noche. Igualmente para Gracias. vos, profe, gracias. Buenas noches para todos.